momento voy a hablar de la preferencia por ciertas clases sociales y culturales que se evidencian en la serie. En Estados Unidos, como sabemos, es un país donde reina la diversidad cultural, hay personas de diferentes partes del mundo y obviamente en esta serie no es la excepción. Vemos en esta serie cómo se dramatiza el día a día de una cárcel de mujeres estadounidense en donde los privilegios se van a dar con bastante frecuencia, pero estas ventajas se van a dar de acuerdo a las diferentes clases sociales. Es decir, si vienes de una familia adinerada, podrás solventar beneficios que el resto no tiene. Por ejemplo, tenemos el caso de Judy King, ¿no? Que es la conocida chef, que llegó a la cárcel por circunstancias, bueno, que ahorita no vale la pena mencionar, pero bueno, esta señora llegó y tuvo todos los lujos, sabios y por haber, le dieron una habitación especial donde comía la mejor comida, tuvo favores incluso sexuales con un oficial e incluso con las mismas reclusas, ¿no? Sin embargo, si no perteneces a una familia de alta alcurnia, como el caso de Judy King, tener contactos importantes también te podría dar bastantes beneficios e incluso salvarte la vida, ¿no? Acá tenemos como claro ejemplo a Carol Denning, que fue una reclusa con muchos años que estuvo encerrada y que obviamente por la cantidad de años que tiene en la cárcel lidera los típicos grupos de mujeres que no solamente la protegen, ¿no? Sino que además le dan beneficios, por ejemplo, están en la venta de drogas, producen dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, por otro lado, encontramos lo que son las culturas influyentes. ¿Ok? Entonces, en estas culturas influyentes, ya sea por la nacionalidad o por el color de piel, tal es el caso de Piper, que es la protagonista de esta serie, es la típica blanca americana que a pesar que vivió ciega con respecto a las desgracias que le pasaban a las personas de color, por ejemplo, o a los latinos, eventualmente en la cárcel llega a darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, ella empieza a ver y a darse cuenta de lo que de repente los beneficios que ella tenía por ser blanca, ¿no? Tenemos otros casos que puedes mencionar como el de, por ejemplo, Lorna Morello, que es la típica italoamericana, y de Galina Resnikov, llamada Red, que era la rusa, que por el hecho de ser blancas gozaron de privilegios, ¿no? Por ejemplo, Red estaba a cargo de la cocina y obviamente al tener cargo de la cocina podía consumir ciertas delicias que el resto no podía, ¿no? Ahora, según Lucas Platero, en el título mismo de la serie aparece una de las cuestiones más relevantes con las que nos podemos confrontar al ver la serie, y es como una ciudadana privilegiada por su clase social, acceso a la cultura y color de piel como Piper, por mucho que se eche una novia que trabaja con narcotraficantes, está fuera de los efectos interseccionales del racismo y clasismo. De alguna manera, al ver a Piper sorprendida de las dificultades vitales de las reclusas negras, pobres, incluso de las trans, o mayor evidencia que existe una ceguera a los propios privilegios, algo de lo que no se suele hablar mucho y menos tener una conciencia. Bueno, por otro lado, voy a hablar ahora de los estereotipos culturales, ese es mi otro argumento, que se reflejan en la serie, son debidos a la existencia de multiculturalidad por parte de los personajes, ¿no? Esos estereotipos se evidencian claramente en dos áreas, las del comportamiento y las de la apariencia, ¿no? Por un lado, entre el comportamiento encontramos la personalidad, que es la característica única de cada uno de los personajes. Tenemos como, por ejemplo, la personalidad de las latinas, ¿no? Como en el caso de Maritza y su fiel amiga Marisol González, quienes le dan un toque sensual a la serie, muestran claramente la personalidad inigualable de las latinas, mujeres juguetonas, espontáneas, expresivas, ¿no? Y bueno, también tenemos dentro del comportamiento, nos encontramos con las actitudes, ¿no? Características que nacen de las experiencias del día a día. Aquí pongo como ejemplo a Cindy Hayes y a Hanea Watson, dos de las afroamericanas que simplemente no toleraban al resto, ellas no querían relacionarse con ninguna persona que no sea de color, y como eran bastante cerradas y todo, entonces ellas simplemente no permitían al resto entrar al grupo, ¿no? Básicamente por el racismo que sufrían constantemente, ¿no? Ahora, por otro lado, también se crean una percepción o prejuicios entre ellas basadas en la apariencia. En este caso hablamos de los rasgos físicos. La piel blanca es considerada la más beneficiada, sea estadounidense, sea europea, etcétera, etcétera, por ser conocida como la piel más fina. Por el contrario, la piel oscura representa todo lo opuesto, la esclavitud y el abuso, ¿no? Estos prejuicios se viven constantemente en el reclusorio y un claro ejemplo representa el caso de Linda Ferguson, quien cuando quedó atrapada en la cárcel por casualidad, no tuvo ningún tipo de problemas al principio por ser una mejor mujer de tez blanca y encima atractiva. Pero el tono de piel no es lo único que te da algún estatus o beneficio. El color de cabello incluso también. Tal es el caso de Galina Resnikov, más conocida como Red, en alusión a su brillante e imponente cabello rojo, que junto a su acento ruso obtiene una combinación explosiva de mujer peligrosa y dominante. Según Leire Guskisa, durante la primera temporada,
Además, se subraya su posición de heroína que lucha contra el mal, encarnado por su antagonista Tiffany Doggett. Una pelea entre ambas marca un punto de inflexión tanto en la construcción de su propia imagen como en la de su enemiga, alejándolas de sus respectivos estereotipos. El protagonismo de Piper se diluye con el paso de las temporadas, dejando espacio a las mujeres con las que parte su día a día. Esta etapa coincide con la evolución de su personaje hacia una personalidad. Muchas gracias.